Entonces el gobierno, al pretender el seguir con la necesidad de que, en la salida armada insiste en que la Policía Federal Preventiva entre y empieza una serie de asesinatos, ¿no? Y es cuando empieza a haber los primeros detenidos, ¿no? Y los primeros presos políticos que el gobierno federal los quiere, el gobierno estatal y federal quiere para hacer un canje, ¿no? Para hacer un trato. Y es cuando es detenido Germán Mendoza Nube, ¿no? Junto con otros dos jóvenes. En la noche del 9 de agosto, dos profesores, Elianaí Santiago Sánchez y Juan Gabriel Ríos, y yo, nos integramos a la búsqueda de los muchachos, ¿no? Y cuando nosotros fuimos interceptados por grupos paramilitares, ¿no? Nunca se identificaron como policías, estaban vestidos de civil y yo iba manejando mi coche, nos bajan del carro, ellos portan armas, ellos preguntan si tenemos armas o no. Obviamente que nosotros nunca hemos tenido armas, al menos personalmente yo nunca he sido una persona de armas. Nos atan de las manos, nos suben a otra camioneta. Al cerrar la puerta de esto empieza a avanzar la camioneta y es cuando esta gente nos empieza a golpear, ¿no? Y a golpear sin ninguna pregunta, sin ningún cuestionamiento, simplemente a golpear y a decirnos groserías, ¿no? A mí personalmente me golpearon en la cabeza, ¿no? Y tenía un tipo atrás también que me golpeaba con las manos, en los puños. Oh, también uno de ellos enciende un cigarrillo, ¿no? Y lo apaga en mi frente también, ¿no? Lo quería apagar en mi boca, lo apaga en la frente. Él pide una navaja porque quiere cortarme el cabello, que tenía yo el cabello largo. Yo creo que era muy estúpido esta persona, ¿no? Y sabían que podía ser una tontería, nunca les dieron la navaja, ¿no? Empiezan a decir las amenazas, ¿no? Que como en el momento que nos detuvieron nos quitaron nuestras identificaciones, ellos decían que una vez que nos iban a matar, que nos iban a violar, que una vez que terminaran con nosotros ellos iban a ir a las casas de nosotros y iban a hacer lo mismo con nuestras esposas, con mi esposa, con nuestras familias. Nos meten a la cárcel directamente, no al separo, a la cárcel, sin tener derecho ni siquiera a una llamada telefónica a nuestros familiares. De hecho, ni siquiera habernos informado por qué nos estaban deteniendo, nada, simplemente en la cárcel. Y más tarde, como 1 de la mañana, llegaron finalmente agentes de la AFI, personas de la Liga Mexicana de la Defensa de los Derechos Humanos y familiares nuestros, y fueron los que nos sacaron de ese lugar para llevarnos hacia la PGR. Y es ahí cuando se nos lee el parte policial y nos dicen que nosotros habíamos participado en una riña y que habíamos sido detenidos y al revisarnos llevábamos armas, ¿no? A mí me acusan de haber llevado un mosquetón fabricado en 1920, creo, 22. Me acusan de llevar también balas, ¿no? Pero todos esos cargos fueron hechos por ellos, falsos, ¿no? Ellos dicen que íbamos corriendo en la calle y ahí fue cuando nos detuvieron. No es cierto, nos bajaron de mi auto, ¿no? El auto que nunca apareció también, un auto nuevo, nunca apareció, se lo robaron ellos, ¿no? Entonces, dicen que ya nos habían encontrado golpeados cuando fue gente no identificada, gente paramilitar, ¿no? No identificada quienes nos golpearon y nos causaron las heridas, ¿no? El arma que a mí me imputan no alcanza fianza y fue cuando el 12 de agosto a las 7 de la mañana soy trasladado al penal de Cimatlán de Álvarez, ¿no? Y ahí es donde permanecí encarcelado durante 83 días y por más pruebas que se presentan ahí, nunca los magistrados, el juez que nunca conocí yo, nunca está presente en el juicio, ¿no? Nunca conocí, siguen insistiendo en que soy culpable, culpable y culpable, ¿no? Siguen creyendo en las palabras de los policías a pesar de que existe tanta contradicción. Entra un carcelero, me engaña para que salga yo a la reja y ahí me dice que me van a trasladar de cárcel, ¿no? Yo pensando lo peor, ¿no? Que iba a ser trasladado quizás ya de una vez desaparecido, ¿no? En ese momento entran personas, me sacan del penal, me suben a una van, llegamos a un lugar donde se detiene completamente y es ahí donde me doy cuenta que estamos en el aeropuerto, ¿no? Y veo que de los dos helicópteros empiezan a bajar a dos personas, ¿no? Uno de ellos es Germán Mendoza y el otro era Angelio Mendoza. Lo que menos pensábamos era que nos fueran a liberar.
Nos llevan a la avioneta, nos lleva hasta Toluca y sí, nos llevan a un edificio, ¿no? Una casa del gobierno y ahí encontramos a las partes de la negociación con el gobierno y se convoca una conferencia de prensa, ¿no? Y es cuando nos liberan, ¿no? Es cuando nos enteramos que somos liberados. Esa liberación sale en los periódicos, ¿no? Pero en ese momento también el pueblo de Oaxaca está empezando a enfrentarse con la Policía Federal de Preventiva, ¿no? Ese fue un golpe también mediático, ¿no? Para opacar un poco lo que se estaba haciendo la Policía Federal Preventiva en Oaxaca y diciendo que las negociaciones estaban saliendo adelante. Yo pregunté en ese momento por los documentos que me habían para exonerarme del cargo que ellos me habían fabricado. Nunca llegaron, ¿no? Y es el momento, es la fecha en que todavía sigo esperando esos documentos y nunca fui exonerado de ese. Todavía no soy exonerado. ¿Por qué? Porque no de comprobarse de probarse, ¿no? De ellos aceptar de que nosotros estamos diciendo la verdad. Se tiene que haber una investigación hacia los grupos paramilitares que hicieron eso, ¿no? ¿Quién realizó la tortura? ¿Dónde quedó mi auto? Y esas armas, ¿de dónde venían, no? Todavía sigo siendo acusado, ¿no? Hay otra hipótesis también de que el gobierno o el sistema judicial va a decir que me fugué de la cárcel, ¿no? Y así zafarse y justificar el por qué no estoy en la cárcel, ¿no? Siendo cuando ellos mismos me secuestraron para meterme en la cárcel y me secuestran para sacarme de la cárcel, ¿no? Y entonces ese es uno de los peligros más latentes que aún estoy enfrentando en Oaxaca, ¿no?